Y bajo la lluvia empezamos nuestro espacio de entrevistas especiales aquí en El Faro y estamos escuchando ya los petardos anunciando o pidiendo que por favor no vuelva a granizar sobre la ciudad de Tarija. Quiero saludar en este momento muy gratamente, la verdad que estoy muy feliz de que esté con nosotros aquí Jesús Vargas, colega, periodista de renombre, conocido y reconocido a nivel nacional. Jesús, junto a su iniciativa comunicacional, ¿verdad? Con Pinta y a Mercedes Luce, a quien a la distancia también saludamos muy cariñosamente. El 2017 han presentado un reportaje que ahora más que en ningún otro momento creo que se vuelve muy, pero muy vigente. Tiene que ver con obras públicas en áreas del lecho del río. Inundaciones, avenidas y mercados fueron construidos en áreas susceptibles a inundación a lo largo de diferentes gestiones municipales. Eso es una verdad con tinta, como dice Jesús. Muchísimas gracias, Jesús. Contanos, por favor, de este reportaje que más que nunca hoy toma tanta vigencia. Buenas tardes. Inga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nosotros contentos de estar en El Faro y especialmente para hablar de estos temas, ¿no? Porque tienen que ver también con el medio ambiente. Totalmente. Sí, en realidad es una serie de notas que hemos sacado desde el 2017, donde ya varios ingenieros ambientales nacionales e internacionales alertaban sobre futuras inundaciones en la ciudad de Tarija, y cada año estas inundaciones iban a ser de mayor magnitud, ¿no? Esto nos dijeron en el 2017 y es lo que estamos viendo ahora, o sea, no estaban tan equivocados aquellos ingenieros académicos al decirnos de que iba a pasar esto, ¿no? Son consecuencias de políticas municipales que no han pensado en el equilibrio ambiental, y obviamente el río te cobra factura, ¿no? El río, las quebradas, Tarija es una ciudad que está ubicada a las márgenes el Guadalquivir ya quedó en medio de la ciudad, pero que fue fundada a márgenes del Guadalquivir y que tiene un montón de quebradas que cruzan, ¿no? por la ciudad, y lamentablemente las diferentes gestiones municipales, incluyendo la actual, han ido permitiendo construcciones a orillas de quebradas y a orillas del río, sin respetar las márgenes que dicen las leyes ambientales que tenemos desde la fundación de Bolivia como república, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ido pasando, e incluso hay construcciones municipales, ¿no? No solamente de privados. Por ejemplo, tenemos el mercado San Martín y otras construcciones de ese tipo que no respetan el margen del río, el lecho del río. Nosotros ayer la gente... No, seguí, Jesús, por favor. No, así se me viene a la mente, ¿no? El mercado San Martín, la planta de San Blas, que de llegar a un colapso por una inundación podría ser un desastre ambiental, pero de una categoría muy grande. La avenida Integración, la avenida Costanera, o sea, hay un montón de proyectos que se han hecho, pese a que los ambientalistas en su momento se han pronunciado, ningún alcalde los ha tomado en cuenta, ¿no? Jesús, dentro del documento de este reportaje también hacen alusión a diferentes normas y al incumplimiento de las mismas, ¿no? En la actualidad nosotros estamos viendo justamente el tema, por ejemplo, de planimetría. Hay una planimetría en el barrio Manantial, si no me equivoco, que parte de esta planimetría está sobre la quebrada Verdún. Y la quebrada Verdún es una de las quebradas y de los afluentes más importantes que tiene el río Guadalquivir. ¿Ustedes qué
han podido también rescatar en este documento? El tema, por ejemplo, normativo. Ujú. ¿Se cumplen las normas? ¿No se cumplen las normas? ¿Se hacen nuevas normas para evitar las existentes? Sí, pero hay leyes madres, ¿no? O sea, si bien la alcaldía, como vos dices, ha ido también adaptando algunas normativas para poder hacer este tipo de construcciones, en algunos momentos para favorecer a privados y otros para hacer propias construcciones de carácter municipal, ¿no? Como te decía, los mercados. Eh, pero hay leyes madre, como la ley de medio ambiente, la propia constitución política del Estado, que establecen que no se puede, o sea, que tienes que dejar un determinado espacio en las márgenes de los ríos y de las quebradas, ¿no? Y eso, por más ley municipal que se avale o se promulgue, no puede nunca una ley regional o municipal sobreponerse a la propia constitución o a una ley nacional, ¿no? Ahora, este reportaje en ese momento, Jesús, en el 2017, ha tenido repercusiones. ¿Has visto que ha habido una buena llegada? ¿O crees que hace falta que nosotros, la población tarijeña, vivamos situaciones como las que hemos vivido ayer de mucha zozobra? ¿Cómo habrá pasado la gente, muchas familias la noche ayer, ¿no? Ah, Trabajando, sin sí. techo, todo, todas sus cosas bajo agua. O sea, tenemos que aprender así. El ser humano tiene que aprender bajo esas condiciones. Sí, lamentablemente sí. Hay dos factores, ¿no? Uno, que en ese momento el Verdad con Tinta quizás no tenía el alcance que hoy, bueno, como todo medio, ¿no? Como que vas pagando el derecho de piso, ¿no? Entonces, no sé si yo creo que sí hubo un tipo ninguneo de las autoridades de turno, y hay un factor que ocurre en Tarija. eh, Incluso hace unos días me indigné al ver, pero no puedo hablar mucho por el silencio electoral, pero al ver cómo los periodistas, teniendo los datos a mano, conociendo de determinados temas, no se han animado a preguntarle, ¿no?, a uno de los candidatos sobre ciertas problemáticas que hay en Tarija, y como que se han quedado así y solo preguntarle lo que el candidato quería que le pregunte. Y eso, cuando hay un alcalde o un gobernador, ocurre lo mismo en Tarija, ¿no? En las conferencias de prensa son prácticamente libretos muy conocidos con las mismas preguntas o con lo que el alcalde de turno o el gobernador de turno quiere que se le pregunte. Y me acuerdo que cuando salió eso, desde desde la parte mediática no hubo mayor repercusión, ¿no? Es como que los medios mantuvieron nomás la agenda municipal, y en las redes sociales quizás no tenían el impacto que hoy tienen, ¿no? Pese a que en 2017 ya redes como Facebook sí tenían mucha fuerza, pero tampoco había pasado un desastre como el que vivimos en estos años, ¿no? Eh, Como te digo, en la nota te dice, no solo en esta, sino en otras notas que hemos ido sacando, te decían, cada año los efectos o los daños van a ser mayores si no se toman medidas de acción. Y, y cada año desde el 2017 para adelante veo que sí está ocurriendo eso. Entonces, en aquel 2017 quizás no habíamos tenido eventos de esa magnitud, exceptuando la granizada. No me acuerdo qué año ha sido la granizada. Hubo una granizada que también fue bastante cruda en Tarija, y que había generado varios daños en diferentes barrios de la ciudad. Uh-huh. Y esto me da a que podamos un cachito, Jesús, conociendo tu experiencia. Eres parte de Fundación para el Periodismo, una plataforma nacional importantísima sobre nuestra labor. Eh, ¿Cómo crees que nosotros tenemos que abordar esta temática? ¿No? A veces pensamos y sentimos quienes estamos tomando el tema ambiental, que mucha gente lo toma, digamos, de manera somera, como relleno, pero
cuesta un poco plantearlo desde esta manera y tiene que pasar, lamentablemente, y eso no digo en Tarija y en Bolivia, digo en todo el mundo. Cuando hablamos de temáticas ambientales, siempre lo hacemos después de algún evento climático extremo. De ahí nos Sí, acordamos bueno, qué tenemos que hacer y cómo tenemos que comportar y planificar nuestra ciudad y planificar nuestra vida a nuevas condiciones climáticas, ¿no? Es igual que nuestra casa, ¿no? O sea, cómo tenemos que construirla en base a los cimientos que tenemos o al terreno que tenemos, ¿no? claro. Por ejemplo, creo que el mejor ejemplo en, valga la redundancia, en este tipo de situaciones es que en Tarija, a nivel departamental, tenemos eh, una ley contra los incendios, por lo menos para evitar los incendios en Sama, una ley que obliga al gobierno departamental y también exige al gobierno nacional hacer determinados tipos de inversión para prevenir los incendios en la serranía de Sama. Hasta ahora esa ley no se ha cumplido, no tenemos un centro departamental de monitoreo sobre incendios, no se hizo nunca la compra de vehículos como establece esa norma, y siempre nos acordamos de esa normativa cuando ya volvemos a tener un incendio de magnitud, especialmente en Sama. Con los incendios nos pasa lo mismo, ¿no? Nos acordamos, con las inundaciones o las granizadas nos pasa lo mismo. Eh, Hay a nivel nacional reportajes muy buenos sobre incendios, sobre prevención, perdón, en incendios y otras temáticas ambientales, minería y demás, que como vos dices, no tienen el impacto hasta que ocurre el desastre, ¿no? Por ejemplo, hace no mucho cuando, ahí si me ayudas, no sé cuál ha sido la minera que tuvo un derrame en Potosí que afectó obviamente al Pilcomayo. Antes de ese desastre natural. De adaptación al cambio climático y justamente tiene que ver con esto. Hay Sí, todo un estudio de cada municipio por temas, digamos, no sé, pongo como ejemplo mapas de riesgo, cuáles son las zonas más afectadas, las más vulnerables a inundarse, etcétera, y las obras civiles se hacen en base a esos registros, ¿no? Entonces, creo que nos está faltando poder incorporar estos temas que ya son actuales, que nos están sucediendo a esta planificación municipal. claro. Y algo muy bueno lo que mencionas, e incluso al principio también mencionaste creo que, no sé si off the record, antes de la entrevista, al ingeniero Esteban Villena, por ejemplo, que me hizo recuerdo que cuando Exactamente. hicimos nosotros esta serie de notas, sí habían estos mapas de riesgo, sí había material que se presentó tanto a la alcaldía como a la gobernación en ese momento, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, como se ve en la imagen, se ven las zonas de riesgo de inundación, y pese a eso se continuaron con diferentes obras, como te indico, la planta de San Blas, estaba en ese momento el ingeniero Jaime Villena, me acuerdo de David Stolpa, o sea, habían varios ingenieros que hicieron junto a los estudiantes, creo, de la Universidad Católica un trabajo importante, eh, donde te mostraban, ¿no?, las zonas de riesgo de inundación, donde no se debía construir, y pese a eso, tanto alcaldía como gobernación continuaron. Es más, no tengo entendido que no tomaron en cuenta, ¿no?, estos estudios que se hicieron. Qué barbaridad. Y yo quiero, la gente que nos esté escuchando pueden entrar a la página del Facebook y van a ver esas imágenes que estamos presentando, que es trabajo justamente de un reportaje de Verdad con Tinta, como vea las partes vulnerables, inundación. Y nosotros, hay casas ahí, ¿no? Hay construcciones en ese lugar. ¿Qué podemos hacer, Y Jesús? eso sí es. Ahora hay más, te cuento. Como periodistas, como medios? Dime, dime. No, te decía que ahora hay más, o sea, porque estas imágenes satelitales son del 2017. Ahora si vemos de nuevo, tomamos estas capturas de nuevo con imagen satelital de este 2025,
vas a ver que hay muchas más construcciones ahí en estas imágenes, ¿no? Es increíble. Y pedimos al gobierno municipal y los próximos, a todos, que puedan mirar, pero seriamente todos estos documentos, estas investigaciones que hacen profesionales comprometidos con Tarija y que esto puede ser obviamente una herramienta muy valiosa para la planificación de la ciudad. Y creo que esto es importante y yo destaco ese trabajo, Jesús, y todo de la Universidad Católica. Creo que es muy importante darlos a conocer. A veces hay estudios tan valiosos que se quedan en un escritorio, que se quedan en una universidad, y eso es lo que nosotros queremos, que contarlos. Si es que alguien tiene, conoce, sabe, se puede comunicar con nosotros, lo vamos a dar a conocer. Creo que eso es fundamental, Jesús. Bueno, Sí, te agradezco muchísimo, Jesús. No sé si alguna otra cosa, no sé, quisieras compartir dentro de todo este trabajo importante que has desarrollado. Es increíble cómo un reportaje del 2017 cobra tanta vigencia hoy, ¿no? sí, no, gracias a vos justamente por darnos este espacio para contar un poco, ¿no? De cómo se estructuró este trabajo y más que una investigación nuestra es en realidad lo que vos dices, ¿no? Es rescatar no uno, creo que más de un estudio que habían hecho académicos, en este caso, si no me equivoco, en la Universidad Católica, entre estudiantes, docentes, que ya desde el 2017 o antes quizás alertaban que podía pasar esto en Tarija, ¿no? Como vos dices, creo que es importante para nosotros los medios de comunicación tomar contacto con estas organizaciones que están trabajando, en este caso en el área ambiental. Si es economía, también hay organizaciones, hay profesionales importantes acá en Tarija, tomar contacto con las propias universidades, creo que eso ayuda mucho. Vos hablabas de Nativa. Nativa, por ejemplo, en medio ambiente es creo que un gran referente, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, y creo Avenidas y mercados fueron construidos en áreas susceptibles a inundación a lo largo de diferentes gestiones municipales. Hacemos una pausa y enseguida estamos ya con la última media hora aquí en el Faro. Ya venimos. Gracias, José Luis, eso es todo. Te escribo.